chicos, reanimación neonatal es algo vital para un neonatólogo. Pues ya casi todos han tenido la fortuna de tener contacto con nosotros. No lo digo por ustedes, sino por nosotros que hemos tenido el gusto de conocerlos en la unidad tocoquirúrgica, ¿no? Nada más falta una rotación para que sean los 6 meses, que es la de agosto. A partir de septiembre ya todos empiezan por su segunda vuelta, ¿no? Y la reanimación es de estar practicando, no se hace reanimación en un día, y para que no pierdan las habilidades en reanimación neonatal, ustedes deben de aproximadamente estar practicando cada 3 meses, ¿no? Entonces, todos ya tuvieron el curso que les impartió la doctora Valencia con un grupo de instructores del INPER, que tienen una constancia, vayan a recogerla, ya la tiene ella, de 3 años. Sin embargo, ustedes tienen que seguir practicando. Y esa es la constancia oficial justo de la Secretaría de Salud, que tiene puntaje para la certificación de neonatología y de pediatría. Y bueno, empezamos con la ponencia de reanimación neonatal. Un gusto que hayan podido conectar algunos. Y vamos a darle en 2 partes. Hoy es la primera y es casi las cosas que ustedes van a ver día a día, y está adaptada a la 8ª edición. Esta ponencia ya es de todo lo de la 8ª edición. No, yo soy Marta Granados, he tenido contacto con la mayoría, y justo el 1 de julio cumplí 26 años en la unidad tocoquirúrgica. ¿Por qué las causas globales de mortalidad neonatal justo nos involucran las de la unidad tocoquirúrgica? Porque ahí vemos todos los factores perinatales. Por eso es importante que revisemos el expediente de la mamá, los antecedentes, tengamos contacto con los ginecobstetras, para que podamos tener justamente la reanimación neonatal. Que una buena reanimación es lo que hace que disminuya la mortalidad y la asfixia en los recién nacidos. Estamos ya con la 8ª edición, la revisión de las reanimaciones cada 5 años. Esta se hizo el año pasado, en el 2020, y salió publicada en la revista Pediatrics y en la de Circulación de Estados Unidos. Y se hace un consenso con expertos de todo el mundo. Este año no fue presencial por la pandemia, pero se publica el mismo día en Europa, Asia. Sin embargo, este año sí hubo un poquito de variación en las europeas con las de Estados Unidos, que son las oficiales que adaptamos en México para la Secretaría de Salud. La constancia los hace certificados a nivel nacional con aval de Estados Unidos. ¿Por qué es importante que aprendamos reanimación neonatal? Porque todavía la asfixia al nacer es responsable de alrededor de 3 millones de muertes a nivel mundial cada año, por la mayoría de las veces una atención no tan especializada. ¿Qué neonatos requieren reanimación neonatal? Afortunadamente, casi el 90% hace la transición sin dificultad. 10% requieren ayuda para iniciar la respiración. De este 10%, 5 a 10 requieren la estimulación táctil, que ahorita en la 8ª edición esa estimulación cambió en el orden, ahorita lo vamos a ver con detalle. Y 3 a 6% requieren la maniobra más importante en la reanimación neonatal, que es la ventilación a presión positiva. Y esa es una destreza que ustedes tienen que dominar. Afortunadamente, menos del 1% requieren reanimación avanzada, que es a partir de compresiones torácicas. 0.1 requiere compresiones, 0.05 medicamentos. Lo cual no quiere decir que no sea igual de importante, porque para que un neonato llegue a la reanimación avanzada, ya tuvo un buen tiempo de hipoxia antenatal, y después del nacimiento no hemos logrado estabilizarlo, ni siquiera con presión positiva, ni con intubación. Entonces, si nosotros sabemos el orden de todo lo que se hace en compresiones y en medicamentos, tenemos más posibilidades de sacarlo adelante. Si no, aumentamos el riesgo de daño o muerte. Entonces, todo lo de la reanimación es importante saberlo. Y vemos nosotros en estos 3 estudios de metaanálisis
cómo examinan el efecto del entrenamiento de las personas que reaniman y vemos que tiene una significancia, es menor de la unidad, disminuye el riesgo de daño o muerte con un intervalo de confianza del 95%. Entonces, acá nos dice que sí es importante saber reanimación neonatal. Y las guías que se publicaron en todo el mundo están regidas por la Academia Americana de Pediatría y por el Comité Internacional de Reanimación Neonatal, el famoso ILCOR. ¿Y cuál es la importancia? Que todo lo que se toma para publicar cada edición es con medicina basada en evidencia. Se hace una revisión sistemática de todas las publicaciones para elegir las que realmente tienen un peso para emitir las recomendaciones. De los 7 grupos de trabajo del ILCOR, del Comité Internacional, tenemos que la reanimación neonatal cada vez reviste mayor importancia porque la edad gestacional de viabilidad cada vez se disminuye y también el peso. Hasta hace algunos años eran viables hasta 500 gramos o más. En la norma oficial mexicana menos de 500 se considera aborto. En la edición pasada hasta 400 gramos. Pero sabemos que tenemos embarazos de alto orden fetal, que son los múltiples de 3 productos, de 3 fetos en adelante. Ellos, por compartir una misma cavidad, pueden ser niños de un peso a veces de 350 a 400 gramos y tienen una edad de ser viables. Entonces, es un reto para la neonatología, aunque todavía sabemos que la zona gris, que es hasta 24.6 semanas, el pronóstico no ha sido muy bueno. Pero cada vez es un reto que nosotros tenemos de saber qué estamos haciendo para mejorar los resultados, ¿no? ¿Y cómo es esta metodología que elige el Comité Internacional? Es por el método o sistema GRADE, que es una manera muy estructurada y transparente, donde se revisa todo lo que se publica y esto hace que haya un sistema para clasificar la calidad de la evidencia científica, tanto en revisiones sistemáticas, en evaluación de las tecnologías sanitarias o en las guías de práctica clínica. La aplicación del método GRADE es el que contesta varias de las preguntas que tienen que estar incluidas. Es la pregunta que hasta hace algunos años era PICO, ahora se sumó a PICOS, se agregó la S y la T. Cuando ustedes revisan un artículo, el título tiene que llenar todos estos puntos de la pregunta PICO y tiene que coincidir con la pregunta de investigación. Así es como ustedes deben de estructurar la tesis para graduarse. P de población de interés, que son los recién nacidos, estrategias de manejo, intervenciones o también pruebas diagnósticas, comparar con lo que ya existe y que yo quiero modificar o con lo que no existe y yo quiero implementar, los famosos outcomes, que son los resultados posibles con lo que yo estoy modificando, y agregaron acá algo muy importante, de lo que se publica, cuál es el diseño del estudio. Study design, y eso le va dando peso a la publicación. Y la otra que agregaron es lo del tiempo, time, cómo le va a traer del tiempo al recién nacido con lo que yo estoy sugiriendo que se modifique. De tal manera, con esta clasificación, el método clasifica la fuerza de la recomendación en 5 puntos. La clase alta, la recomendación más fuerte es cuando el beneficio es 3 veces mayor que el riesgo. La moderada es cuando el beneficio es 2 veces mayor que el riesgo. La clase 2B ya es débil porque el beneficio es igual o mayor al riesgo una vez. Clase 3 sin beneficio es moderada porque el beneficio es igual al riesgo. Y la última clase, la 3 de daño, que es la que no debemos utilizar, es porque el riesgo es mayor que el beneficio. Y de ahí sale la calidad de evidencia. El nivel A, que es el más alto, son estudios de alta calidad, es cuando son ensayos clínicos aleatorizados, doble ciego, con los mínimos sesgos o sin sesgos. La BR, cuando son aleatorizados, pero la calidad no es tan buena. La BNR es cuando ya no son aleatorizados, entonces la calidad va bajando. Las CLD son cuando lo que se publica tiene datos muy limitados que ni siquiera se pueden reproducir. Y agregaron la CED, que es cuando es la opinión del experto, y esto vino sobre todo con el COVID, que como no hubo tiempo suficiente para tener protocolos ya publicados, cuando no hay nada publicado, se puede de alguna manera tomar como última opción la opinión del experto. Entonces, de estos 2 últimos puntos,
sale cuando ustedes leen un artículo que viene nivel de evidencia A1, que es la más alta, conforme se van alejando de la A y la 1, va siendo más baja. De todas las lecciones de reanimación neonatal siguen siendo las 11 lecciones y se agregaron 3 más, de la 12 a la 14. Las últimas no tienen evaluación, eso es para mejorar la metodología de la reanimación, pero vean que hay 2 que tenemos nosotros que tomar en cuenta. Prepararnos siempre para la reanimación, conocer bien el historial materno, tener el equipo completo que se adapte a lo que vamos a reanimar y tenerlo siempre completo. No dar por hecho que si es una de término programada, control prenatal, todo bien, no podamos necesitar algo del equipo y nos podemos llevar sustos. Y la atención posterior a la reanimación, a veces pensamos que ya terminamos la reanimación y ya no es responsabilidad de nosotros el neonato, pues no. Ahorita en la octava ponen el periodo del newly newborn, el recién nacido nuevo, en el cual nos enfatizan que los recién nacidos en la unidad tocoquirúrgica son nuestra responsabilidad hasta que los entregamos al servicio de destino. Entonces, esas 2 lecciones son muy importantes. Las 2, Laurita Torres, si puedes cerrar tu micrófono, por favor, Laurita. Sí, perdón, yo voy. Gracias. Sí. Las lecciones complementarias para reforzar la enseñanza que no requieren examen son de la 12 a la 14. La 12 es mejorar la actuación del equipo de reanimadores, revisar cómo están ventilando, cómo están intubando mediante videos, reforzar qué es lo que tienen que modificar. Importante, cuando estamos fuera de la sala de partos, que tenemos a un niño en paro o en apnea, no sabemos qué hacer, también saber qué hacer en estas circunstancias, cómo resolver la urgencia para trasladarlos al lugar donde tenemos todos los insumos. Y cuando somos instructores, tenemos que incluir mejoras en la calidad de todo nuestro equipo de reanimadores, hacer nuestros propios debriefings y hacer una discusión interactiva entre instructores. Estas no llevan examen. Importante, futuros neonatólogos. Los signos clínicos de la transición anormal generalmente nada más nos enfatizamos cuando hay un niño que tiene esfuerzo irregular o ausente. Eso es la primera indicación para dar presión positiva. Pero también cuando un niño después de la primera hora, que es el primer periodo de transición, persiste con polipnea mayor de 80, ya eso no es una transición normal. Entonces tenemos que ver qué está pasando. Nos preocupamos cuando al nacimiento tenemos frecuencia cardíaca menor de 100, que es la segunda indicación para dar presión positiva. Pero también cuando hay niños que persisten con taquicardia, como podemos verlo en algunos recién nacidos con COVID o en los niños con choque, que están con taquicardia inicial, entonces también tenemos que vigilar esos datos, preocuparnos también cuando hay taquicardia o en un hijo de madre hipertiroidea. El tono muscular habitualmente lo evaluamos cuando hacemos la valoración de Apgar y la saturación lo tenemos, sobre todo los que se forman en el LIMPER, porque tenemos la saturación preductal en la sala de partos que se pone en la mano derecha. Sin embargo, hay una valoración de la transición que es muy importante que hagamos nosotros como neonatólogos, que es tomar la presión arterial. Y habitualmente nada más lo hacemos cuando un niño está posparo, pero en cualquier recién nacido que no haga la transición solo, y eso implica de oxígeno indirecto en adelante, siempre tenemos que tomar la presión arterial, porque ahí podemos detectar la causa por la cual el niño no hizo la transición solo, y no es lo mismo un niño que ya respondió a la reanimación y que tiene una presión arterial normal y lo vamos a mandar a alojamiento al que le detectamos que está hipotenso y que lo tenemos que vigilar y saber qué es lo que está pasando. El diagrama de flujo, que lo vemos en los cursos de reanimación neonatal, que también está en el manual de reanimación de la octava que ya todos tienen en PDF, tiene 5 bloques, que es muy importante que nosotros los analicemos, porque esa es la estructura de cómo va el orden de la reanimación en función de la fisiopatología de la transición de la vida fetal a la extrauterina. Entonces es muy importante que lo analicemos porque es como va el orden de la reanimación. Yo no puedo empezar con medicamentos, tengo que empezar con pasos iniciales. Entonces, estos 5 bloques me van a indicar a través de los rombos lo que yo evalúo
y a través de los rectángulos las medidas que voy a tomar. Siempre que tengan un diagrama de flujo, usen la mnemotecnia EDA. E es evaluación, D es dirección, que son las flechas, y A es la acción, la maniobra que voy a tomar. Y aquí tenemos el manual de reanimación que está en español, lo hicimos junto con el doctor, con el maestro Arturo Soto Loengas. Para México es el que se usa en Secretaría de Salud y es el grupo de reanimación de nosotros, los del grupo de la unidad de tocoquirúrgica del INPER, en el cual nosotros hacemos énfasis en los pasos más importantes. Está un poquito más cargado que el que viene en el manual, pero es como para complementar las cosas que tenemos que tener muy, muy aprendidas. Aquí nosotros tenemos de manera inicial que tenemos que ver antes de la reanimación, hablar con el equipo de ginecobstetras para adquirir información para la reanimación, hablar con los papás para saber el consejo antenatal, saber qué esperamos, qué podemos esperar con la patología que tenga el neonato o la mamá, si es cuidados paliativos también darles consejo, hablar con el equipo de reanimación. Ahorita dicen en la octava que hay que hacer el briefing, que es antes de la reanimación, para saber de asignar roles, delegar responsabilidades y saber quién va a ser el líder de la reanimación. Y de ahí surgen 4 preguntas que nos hacemos antes de que nazca el neonato, que una de estas se modificó y lo vamos a ver más adelante. Esos ya son las modificaciones de la octava edición. Y aquí, cuando van a hacer el neonato, desde casi antes de que nazca, hay 3 preguntas que son exclusivamente para hacer el contacto temprano, ¿no? Es el contacto piel con piel, que es el temprano, el que es casi inmediato. Y tiene que ser de término, ojo, es de término. Algunas personas lo incluyen al prematuro tardío, pero en la octava, si es prematuro, se prefiere que yo lo lleve a la cuna de calor radiante, haga mi valoración inicial, y si está todo bien, después de unos 5 o 10 minutos puedo hacer el contacto. Pero la recomendación es que tiene que ser de término. Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta importante, incluso antes de la respiración, es el tono muscular. Un niño flácido está traduciendo hipoxia, y eso lo podemos ver desde que el ginecobstetra está extrayendo al niño. Ojo, una recomendación que nos dan: cuando el obstetra ya saca al niño, aspira cuando nace la cabeza y después cuando nace el cuerpo, a veces nosotros no vemos que el niño respire inmediatamente y queremos precipitar al obstetra y decimos, páselo, páselo, y no damos tiempo de que él lo aspire y lo estimule. Hay que dar tiempo porque hay niños que inmediatamente, cuando ellos aspiran y estimulan, respiran, y entonces nos da el beneficio de no interrumpir el pinzamiento tardío. Y esa es una recomendación de la octava edición. Hay que dar unos segundos de tiempo a que usted traga sus maniobras para que nosotros veamos si el niño sí está con llanto, con respiración efectiva y con buen tono. Y lo último de aquí es el esfuerzo respiratorio. Si cumple las 3 que sí, me lo voy a llevar con la mamá, lo cual no quiere decir que se lo vamos a dejar a la mamá. Y aplica para cesáreas y para partos, y ahorita ya lo estamos haciendo y ustedes ya se están adiestrando con el contacto. Nosotros tenemos que seguir vigilando, y sobre todo en las cesáreas la mamá está de un lado con las soluciones y del otro con el mango de la TA. Nosotros no podemos soltar al neonato, lo ponemos. Yo les recomiendo que sobre todo en las cesáreas, cuando le entregan el neonato a ustedes, el segundo reanimador venga con la perilla y, si es necesario, aspirar. Si no, irnos directamente a auscultar la cardíaca. El esfuerzo ya lo teníamos como normal, ese ya lo damos por hecho. Nos vamos a la cardíaca y si todo está en orden, lo ponemos sobre el pecho de la mamá. Y hacemos el cambio de campo. Entonces, cuando vamos acercándonos a la mamá, el segundo reanimador va por otro campo y trae el termómetro. Eso es en las cesáreas. Y hacemos el cambio de campo paulatino. No descubrimos al neonato por completo. Vamos haciendo la transición de los campos y después tomamos la temperatura axilar. En el contacto no hacemos la rectal porque separar al niño y es un poco agresivo para ver que la mamá lo vea. Entonces ahí podemos hacer nada más axilar sin ningún problema. Y estamos viendo la coloración. Ojo,
Si ustedes ven la tabla de saturación preductal, al minuto 1 es de 60 la mínima. Minuto 2, 65, 3, 70, 4, 75, minuto 5, 80, y no olvidar del minuto 10, que es de 85 a 95. Entonces, no desesperarnos si no vemos que el niño empieza a cambiar la coloración, porque al minuto 2 todavía puede estar saturando 65. Pero si ustedes ven que cerca del minuto 3, 4 está completamente cianótico, las mucosas, los labios, es un lugar muy bueno para hacer la evaluación, podemos suspender el contacto, pero ya cerca del minuto 3, 4, para irlo a saturar y poner oxígeno indirecto. Pero si no, no precipitarnos. Otra causa para suspender el contacto es que no logremos tener la temperatura de 36 grados o más. Pero si no, le ponemos gorro, le vamos poniendo encima más campos. Si el campo que ya pusieron y está seco no está mojado, no lo quiten. Cuando ustedes tienen frío no dicen quítenme las cobijas, sino dicen pónganme más encima. Entonces ponemos más precalentadas encima y seguimos valorando. Y no se desesperen si al principio el neonato está dormido. La primera media hora, en todo lo del contacto fisiológicamente, ese periodo es normal. Empiezan habitualmente a succionar a la media hora. Y el contacto, para que sea efectivo, el temprano es 1 hora. Y en el niño que tengan que llevárselo a la cuna de calor radiante, si está bien, antes de la media hora, si es posible, regresarlo con la mamá. ¿Qué pasa si no cumple estos 3 puntos? Me lo llevo a la cuna de calor radiante. A veces hay personas que me preguntaban, ¿y a los 30 segundos qué hago? Ojo, los 30 segundos no son 30 segundos a partir de que nace el neonato, porque si yo hago el pinzamiento tardío, que ya para el detérmino es de 1 minuto, ¿dónde quedan esos 30 segundos? Los 30 segundos son el tiempo personal que tiene el reanimador principal para hacer los pasos iniciales. Y esos empiezan a contar desde que él coloca al niño en la cuna de calor radiante. No es a partir de que nace el neonato. Ok, entonces me voy a la cuna precalentada y vean ustedes, esto también cambió de la octava edición. Antes decía que había que calentar, mantener temperatura y hasta el final era la estimulación. En la octava se modificó, ahí está, caliento, seco y estimulo. Y después posiciono la vía aérea y aspiro secreciones en caso necesario. Después de los pasos iniciales, veo yo lo primero que valoro siempre en la reanimación, que es el esfuerzo respiratorio. No se confundan porque a veces en el Apgar dice esfuerzo respiratorio y me pone como opción nada más llanto enérgico. Hay niños que no lloran, pero sí respiran. Entonces, lo que yo en realidad tengo que valorar es el esfuerzo respiratorio. Si no respira enérgicamente, también es jadeo, porque hay muchos que solo si el niño está en apnea completa, le dan presión positiva y el que está con jadeo nada más lo siguen estimulando y estimulando. No, si no respondió al estímulo inicial, que es frotar su espalda o plantas, entonces ya es apnea, es darle presión positiva. Entonces, verifico si tiene buen esfuerzo respiratorio o está ausente. Si a pesar del estímulo y pasos iniciales, pero esa primera valoración no es antes de pasos iniciales, es después, porque justo los pasos iniciales es para estabilizar el neonato y cuando empiezo mi valoración realmente tenga un estado clínico que sea valorable, ¿ok? Entonces, si el niño no respira, ahí ya no tiene sentido, después de estímulo y pasos iniciales, que yo le ausculte la cardíaca. No respira, tengo un problema que tengo que resolver. El segundo reanimador, en vez de auscultar la cardíaca, lo que debe hacer inmediatamente es acercar la bolsa y la máscara al reanimador principal. Sin embargo, cuando el reanimador principal empieza a ventilar, entonces en ese momento el segundo reanimador sí debe de empezar a auscultar la cardíaca para tener el valor cerca del minuto. ¿Y por qué es importante? En el manual dice que hay una valoración cuando iniciamos presión positiva a los 15 segundos. Pero si yo ausculto hasta los 15 segundos, ¿cómo voy a saber si la cardíaca aumentó y si el tórax estaba expandiendo?
Entonces, cuando se empieza a ventilar, ahí empiezo a auscultar, porque además quiero saber si la cardíaca estaba mayor o menor de 100, y para decirle en voz alta al primer reanimador, primero es cardíaca que aumenta, tórax que expande. Y en realidad, la única indicación para parar a los 15 segundos la ventilación y hacer los pasos correctivos es si el tórax no expande. O si a veces, por eso las mascarillas son transparentes, que ustedes vean que hay secreciones que regurgitan, ahí tengo que parar para aspirar, si no le voy a impactar la secreción. Entonces, la primera valoración, apnea o jadeo. Segunda valoración, frecuencia cardíaca. Ojo, futuros neonatólogos, no den por hecho que si el neonato está respirando no puede estar bradicárdico. Tengo que siempre ver la frecuencia cardíaca. Obviamente si está respirando no va a estar en paro, pero puede estar entre 80 y 100, menor de 100, y si no se dan cuenta y no lo ventilan, es un niño que va por esta bradicardia a estar hipóxico y me va a hacer una apnea. Hay 3 causas por las cuales un neonato, después de que respira al nacer y tiene un Apgar normal al minuto, me puede hacer una apnea después. Que no verifiqué que con un buen esfuerzo estaba la cardíaca menor de 100 y tenía que ventilarlo, o el neonato deprimido por anestésicos, o los neonatos infectados, sobre todo el prematuro. Son los típicos que nacen, buen esfuerzo y después hacen apnea. Estar vigilando esos 3 puntos, ¿ok? Entonces, aunque tenga buen esfuerzo respiratorio, si la cardíaca es menor de 100, va a la presión positiva. Si estos 2 puntos me dicen que no, o sea, buen esfuerzo y cardíaca mayor de 100, voy a ver si tiene dificultad respiratoria. Y ustedes han visto en la unidad tocoquirúrgica que desde el minuto 2, 3, más si es prematuro, tiene dificultad, Silverman de 3 o más, ponemos CPAP temprano. O si sin un esfuerzo respiratorio, sin tener dificultad respiratoria, tengo cianosis persistente, entonces, ¿qué tengo que hacer? Ponerle oxígeno indirecto. Y para eso, desde el principio, el tercer reanimador pone la saturación preductal en la mano derecha. Ya que sea que yo le voy a poner CPAP o poner cianosis, tengo que aspirar la vía aérea. Primera indicación para aspirar la vía aérea cuando hay secreciones que obstruyen la vía aérea. Siempre que hay líquido con meconio o sangre, hay que aspirar. Y acá vienen otras 2, son 5 indicaciones para aspirar. Cuando voy a poner CPAP, la guía de los europeos dice que solo si hay secreciones espesas, pero si tiene secreciones y pongo el CPAP, se pueden obstruir las puntas. Siempre que voy a poner oxígeno indirecto también, porque si tiene secreciones, no le va a llegar el oxígeno. Y la quinta indicación es cuando voy a dar presión positiva. Entonces, posiciono, despejo la vía aérea, acá lo indica, y empiezo a poner CPAP u oxígeno indirecto. Para poner oxígeno indirecto tengo que tener siempre mi flujo en 10 litros por minuto y la FiO2 al 30%, no importa la edad gestacional. Y aquí es importante que no se confundan, porque uno es el parámetro de oxígeno que yo pongo cuando voy a dar presión positiva y el parámetro para cuando voy a dar oxígeno indirecto. Cuando es oxígeno indirecto es al 30%, no importa la edad gestacional. Cuando voy a dar presión positiva, ahí sí varía. Y como la maniobra más importante es la presión positiva que ya habíamos comentado, ¿cómo dejo yo preparado mi equipo y mi oxígeno para dar presión positiva? ¿Y cuáles son las recomendaciones que no variaron en la octava? Voy a poner, para dar presión positiva también son el flujo a 10 litros por minuto. Ojo, la presión de 20 a 25 centímetros de agua. Sin embargo, ya recomiendan en la octava que si es necesario, aumento a más de 25. Y el oxígeno cambia. Muchos piensan que es oxígeno para dar presión positiva al 21% para los de término, y no. Es para los de 35 semanas o más. Ojo, ahí entra una parte de prematuro tardío. 35 semanas o más para dar presión positiva, pongo mi oxígeno al 21%. Menor de 35 semanas, de 21 a 30%. Habitualmente lo dejamos al 30%. ¿Por qué?
porque además de que es prematuro, le vamos a dar presión positiva, mejor darle más oxígeno. Pero las recomendaciones, lo que sí es prematuro extremo, menor de 29 semanas, sí iniciar siempre para dar presión positiva al 30%. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta, doctores? Que si yo no di presión positiva en un recién nacido de 35 semanas o más, al cual había dejado el oxígeno preparado al 21%, no le voy a dar presión positiva, pero sí le voy a poner oxígeno indirecto, tengo que tomar en cuenta que el oxígeno estaba al 21 y si voy a poner el indirecto, lo tengo que aumentar al 30%. Entonces, no olvidar ese punto. Y tan pronto como yo empiezo a dar presión positiva, entonces tengo que monitorizar la frecuencia cardíaca y también observar el monitor de oxígeno. Y siempre que voy a dar la presión positiva, saber que si es efectiva, si el tórax se expande, son mínimo 30 segundos con la frecuencia de 40 a 60 por minuto, que es la respiración normal de un neonato, y que tengo que ir con el ritmo de ventilo 2-3. Y ojo, cuando aprendemos a reanimar, siempre algo en la cabeza del humano, decimos 2-3 ventila. Y empezamos con el 2-3, que es la pausa, y no, tenemos que empezar con la acción. Entonces, fíjense siempre en empezar con ventilo 2-3, ventilo 2-3, ¿ok? Bueno, entonces vamos monitorizando y durante esos primeros 15 segundos vemos que el tórax no expande o que hay secreciones y tenemos que hacer los pasos correctivos, entonces paramos a los 15 segundos para hacer los pasos correctivos, que es Mr. Sopa. M, de ajustar la mascarilla. R, de reposicionar la vía aérea. S, de succionar o de entreabrir la boca. P, de aumentar la presión. Y A, de una vía aérea alterna, que es máscara laringea o intubación. Siempre que hagan Mr. Sopa, recomendamos que aspiren y que aumenten la presión. ¿Ok? Y empiezan de cero. Los 15 segundos anteriores no habían sido efectivos. Esos no se suman, empiezo de cero. Y vuelvo a iniciar, ¿no? Entonces, veo que si después de un ciclo efectivo de 30 segundos la cardíaca es menor de 60, entonces el niño está en paro. Entonces ya es indicación de intubar o colocar una máscara laringea y aumentar la FiO2 al 100%. No hubo modificaciones para dar compresiones, se tiene que aumentar la FiO2 al 100%. Y hay una recomendación que yo siempre les doy. Cuando ustedes escuchen la palabra se inician, indicación de iniciar compresiones torácicas, no olviden una triada. Incrementar la FiO2 al 100% e indicar que preparen la dilución de adrenalina y que coloquen el catéter umbilical. ¿Por qué? Porque el ciclo de compresiones torácicas es de 1 minuto. Y si al terminar este minuto la cardíaca sigue siendo menor de 60, yo tengo que empezar medicamentos. Y el primer medicamento es la adrenalina. Entonces, ¿qué pasa? Si yo en ese minuto no preparé adrenalina o no inicié a poner el catéter, que lo ideal es poner el catéter porque la vía ideal para empezar adrenalina es IV, aunque generalmente empezamos la endotraqueal porque es la que está primero lista. Yo no hice nada en ese minuto y estoy retrasando la reanimación. Entonces, si después del minuto de compresiones, del primer minuto, el niño sigue con menor de 60, yo ya tengo la adrenalina preparada, al menos puedo iniciar la endotraqueal. Entonces, esa triada es importante cuando empieza la indicación de compresiones. FiO2 al 100%, preparen adrenalina y pongan catéter. Si hay una sola persona para hacer esas dos cosas y diluir adrenalina y poner catéter, primero diluyan la adrenalina. Porque si ponen el catéter, termina el minuto, ya es el catéter, pero no tienen la adrenalina preparada, ¿qué hacen? Pero si tienen la preparada, tienen la opción de empezarla por la vía endotraqueal. Si la frecuencia cardíaca después de una dosis, ojo, de adrenalina IV, endotraqueal no cuenta para esos efectos, sigue menor de 60, yo no puedo pasar otra dosis de adrenalina IV
porque de una adrenalina IV a otra tienen que ser mínimo de 3 a 5 minutos. Entonces, después de la dosis de adrenalina IV, si al minuto el niño sigue en paro, yo, o sea, menor de 60, no puedo pasar otra adrenalina IV. Entonces, ¿qué tengo que considerar? Expansores de volumen, que son solución salina al 0.9% o sangre ORH negativo. Y se pasa de 5 a 10 minutos en la reanimación neonatal. Pero al mismo tiempo, casi simultáneo, tengo que hacer los pasos correctivos del niño que ya está intubado, que es DOPE. Y ahí está incluido en el DOPE, ahorita lo vamos a ver con más calma, el neumotórax. Entonces lo hacemos casi simultáneo. Y ahí, pues, es un resumen de la reanimación neonatal. Es muy importante saber trabajar en equipo, como casi siempre lo hacemos solos. A veces, si nos toca ventilar, no nos concentramos en eso y queremos estar con el de compresiones. Cada quien tiene que hacer lo que le corresponde, porque así me concentro, hago bien lo mío y soy complemento de la maniobra que está haciendo mi compañero. Entonces, tener la información previa a la reanimación me va a dar elementos para saber qué tipo de neonato estoy reanimando. El líder generalmente no hace nada activo, sino solo intelectual. Está por toda la reanimación, ver que no se desconectó el oxígeno, que si doy compresiones, la profundidad es 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax, dar las indicaciones en voz alta, y al final de cualquier reanimación, sea simulada o real, hay que hacer la discusión interactiva, el análisis de cómo estamos reanimando, para darnos cuenta si tenemos que mejorar o modificar algo, o felicitarnos si vamos logrando una buena reanimación. Las 4 preguntas que se hacen antes, y que ya les dije que hay un cambio, ojo, de la 8ª edición, están acá. Esas 4 preguntas antes, doctores? ¿Cuál es la edad gestacional? No es lo mismo uno de término que un prematuro tardío, que tengo que preparar la bolsa ciplo de 1 galón, ¿no? Y las cánulas, y el gorro, y todas las demás cosas para un prematuro. Incluso la sala de partos yo habitualmente la dejo de 23 a 25 grados el calor, pero para un prematuro extremo se recomienda hasta 26 grados. Si el líquido amniótico es claro, y si no, con sangre, ya sé que lo tengo que aspirar tan pronto como nazca, ¿no? Y acá la tercera pregunta que había antes en la 7ª era, ¿cuántos recién nacidos esperaban? Ahora la tercera ya no es esa, es el plan para el manejo del cordón umbilical, es la 8ª edición, para que vean qué importancia se le da al pinzamiento tardío. Y la pregunta que era la tercera, de cuántos recién nacidos esperan, pasó a ser parte de la 4ª pregunta, que era si había algún factor de riesgo adicional. Y por supuesto que ser de embarazo múltiplo es de riesgo adicional, y ahí vemos qué tanto es factor de riesgo materno o fetal. Ese es cambio de la 8ª edición. Y dentro de los factores de riesgo antenatales hay muchísimos, pero tenemos que estar en énfasis siempre que hay un trabajo de parto, para comentarlo con los obstetras cuando hay una disminución de la actividad fetal. Eso ya me está traduciendo hipoxia. Y en las intraparto, mucho más, porque cuando tengo patrones de frecuencia cardíaca fetal no reactivos, categorías 2 o 3, ya hay hipoxia. 2 es sospecha de hipoxia. 3 es hipoxia corroborada. Y ahí es una comunicación efectiva para cuando ya es fallido un trabajo de parto y decidir tal vez que tenga que ser la resolución por una cesárea de urgencia. Antes del nacimiento, ya nos recomiendan en la 8ª, todo lo que está con negrita y subrayada es énfasis de la 8ª, la lista de cotejo del equipo. Ya ven que cuando entramos a la reanimación vemos cánulas, laringoscopio, el flujo, la aspiración, siempre de rutina. Nunca den por hecho que no lo van a necesitar, porque se pueden llevar grandes sorpresas. Nos recomiendan que en cada nacimiento al menos debe de haber una persona experta. Y más si es una sola, tener la lista de cotejo. Nosotros siempre recomendamos que al menos 2. ¿Por qué? Si yo empiezo a ventilar, yo misma no puedo estar auscultando si la cardíaca aumenta y si el tórax expande. A veces tenemos que hacerlo así, pero lo recomendable es que mínimo sean 2. Si se ya anticipa que sea de riesgo,
Si es riesgo materno, debe de haber un perinatólogo. Si es de riesgo neonatal, pues mínimo 2 neonatólogos, y a veces para un hidroxfetal, hernia diafragmática, siameses, prematuro extremo, pues 4 o más neonatólogos. Saber delegar responsabilidades y ojo, a veces el líder tiene que entrar a actuar porque tiene que ayudar a intubar o a poner un catéter. En ese momento deja de ser el líder porque ya va a estar ocupado en una sola acción y delega el liderazgo, o sea, cambia de bandera con otro de los reanimadores. Todos los suministros deben de estar presentes y ya se los comenté desde antes, en cualquier reanimación. El control de la temperatura es muy importante. Ya ven que a los que han entrado a reanimar con nosotros, siempre les enfatizamos de 36.5 a 37.5. ¿Y qué es lo que les recomendamos siempre? Sobre todo en niños grandes cuando está haciendo calor. Lo primero, después del Apgar a los 5 minutos, no antes, para disminuir el riesgo de un reflejo vagal. Tomar la temperatura rectal después de los 5 minutos. Antes del capurro, si es que no se ha hecho, antes de la somatometría, porque no nos vamos dando cuenta, y si vemos que es un niño grande y hace calor, vamos bajando las potencias. Tomamos la temperatura a veces muy tarde y nos llevamos la sorpresa que ya está en 38 grados. ¿Y qué nos dicen las recomendaciones? Y siendo una recomendación fuerte, no debe llegar a 38 grados. Entonces, en el prematuro extremo a veces lo ponemos en la bolsa Ziploc y sabemos que está un poquito frío, pero después de unos minutos se evapora el líquido que traían porque no lo secamos, lo metemos directamente en la bolsa Ziploc y se puede calentar la bolsa e irse a la hipertermia. El manual recomienda que para la reanimación en la primera hora mínimo, cada 10 minutos se tiene que tomar la temperatura. En el prematuro extremo les recomendamos que cada 5, porque de la hipotermia se nos van a la hipertermia. Entonces, evitar que la temperatura sea menor de 36 grados, o sea, mantenerla arriba de 36, que desafortunadamente si no lo logramos se suspende el contacto temprano y que no llegue a 38. Entonces lo de la temperatura es algo muy, muy dinámico y a veces al niño lo cubrimos más, subimos todas las potencias porque está hipotérmico y lo dejamos 20 minutos y oh sorpresa que al tomar la temperatura ya está en 38 o más. Entonces lo de la termorregulación es algo temprano y muy dinámico. Pinzamiento tardío, toda la evidencia, ¿qué les puedo decir? Cada vez nos lo recomiendan más. Y lo han visto los que han hecho el contacto y el pinzamiento, la maravilla. ¿Qué pasa si yo hago el pinzamiento inmediato? El neonato, en ese momento que está haciendo la transición de la vida fetal a la extrauterina y está haciendo la vasodilatación pulmonar, empieza el cierre fisiológico del conducto arterioso, para hacer que el cortocircuito, que en la vida fetal era de derecha a izquierda, se haga de izquierda a derecha, que eso hace que se vasodilate el pulmón, que empiece la oxigenación, que se cierre el foramen nodal, y con los primeros llantos y respiraciones sale el líquido pulmonar. Mientras está haciendo toda esa transición, no está oxigenándose por completo, está haciendo apenas la transición para hacerlo. Entonces, ¿qué pasa si yo no hago el pinzamiento inmediato? Que ya para el detérmino, en la 8ª edición, la recomendación es que sea de mayor de 30 segundos. Lo ideal es que sea de 60 segundos, de 1 minuto. Si yo no hago el pinzamiento en lo que él está haciendo la transición, sigue recibiendo sangre oxigenada de la placenta y además en ese minuto no se enfría porque la sangre que recibe es relativamente tibia, es sangre de la temperatura corporal. Entonces, además, en la placenta, en el momento del nacimiento, que es muy rápido, queda cierto volumen circulante del feto. ¿Qué hace la placenta en el momento en que el niño nace? Se exprime. Entonces es como una mini transfusión. El neonato que tiene el pinzamiento tardío requiere menos transfusiones y tiene menos deficiencia de hierro en el primer año. Es tan importante el pinzamiento tardío que en Estados Unidos hay una mesa de reanimación con un neopuf que hace que si el niño requiere reanimación avanzada o reanimación con ventilación más bien, la ponen cerca del obstetra
para poder empezar a ventilarlo sin que se pince el cordón. Vean la importancia que tiene. ¿Qué importancia tiene? Mejora el neurodesarrollo, disminuye la hemorragia intraventricular, da más estabilidad cardiovascular y disminuye la enterocolitis. Lo único que se ha visto con los niños de pinzamiento es que puede incrementar un poco la hiperbilirubinemia y el requerimiento de fototerapia, pero pues no es algo tan grave, tenemos que vigilarlo, ¿no? Entonces, para el recién nacido prematuro, mínimo 30 segundos, para el de término, 1 minuto, y la recomendación que les hice hace rato, no precipitarnos si vemos que el niño en ese momento inmediato, cuando lo tiene la obstetra en las manos, no llora, porque hay que darle tiempo a que él lo aspire y lo estimule y pedirle que lo aspiren. Y a veces suelta el llanto y ya no interrumpimos el pinzamiento tardío. Había un protocolo que se cerró en el 2020 para el prematuro extremo que nos daba más miedo darle el pinzamiento tardío si se podía hacer el ordeñamiento. Se paró en el 2020 porque aumentaba el riesgo de hemorragia intraventricular. No hay ordeñamiento en el pinzamiento en el prematuro extremo. Y vean este estudio en el cual se veía la asociación de hemorragia intraventricular con el ordeñamiento del cordón. Entonces, con los grupos de edad no son porcentajes tan bajos. Aquí están las referencias bibliográficas. Entonces, no se recomienda en los menores de 28. Y estas son las 3 preguntas que hago énfasis para qué son, para empezar el contacto piel con piel. Y lo ideal es no separarlos de sus mamás, ven por eso en la unidad tocoquirúrgica. De hecho, si hacemos en las de cesáreas el pinzamiento, el contacto, en los de parto más, si el niño llena las 3 preguntas, de hecho el obstetra nos lo pasa por debajo del campo inmediatamente al pecho de la mamá. En el de la cesárea tenemos que poner al niño de lado, no nos permite ponerlo en medio, ¿por qué? Porque podemos contaminar, están operando, entonces ese lo ponemos transversal. En cambio, en el de parto sí lo ponemos completamente en medio de los 2 pechos para poder que el niño empiece después a reaptar y buscar los senos, ¿no? Y recuerden que es hasta la media hora generalmente que la mayoría empieza a comer. Entonces, no lo separamos de las mamás. Acá está lo de la 8ª edición que les decía de pasos iniciales. En la anterior era la estimulación hasta el final aquí, caliento, seco y estimulo. Y después posiciono la vía aérea y aspiro en caso necesario. Tanto en parto como en cesáreas, yo debo de promover el contacto temprano. Y vean ustedes en las cesáreas qué ventaja tiene. La mamá está en una posición incómoda, está en una cirugía. Al sentir a su hijo, le cambia todo el estado de ánimo, se olvida que le están operando. Vean aquí cómo están ellos operando, la cesárea no termina y ya está la mamá tranquila con sus 2 neonatos. Entonces, si yo tengo un gemelar de 2, que no es múltiple de alto orden fetal, es de 2, que es de término, que tiene buen tono y que respira y llora, no contraindica el contacto en el gemelar y es la posición que yo les decía que es así, lateral. Me refiero a estos gemelos, estos no, estos ya están muy grandecitos. Indicaciones para aspirar con perilla, que ya la habíamos revisado, siempre que hay meconio sangre, cuando hay secreciones que obstruyen la vía aérea, cuando voy a poner oxígeno CPAP o cuando voy a ventilar. Y algo que fue importante y que nos hizo énfasis en lo que era la 8ª edición, que empezamos a hacerlo nosotros por el COVID, que nosotros en el área COVID, si yo acabo de recibir al neonato, tengo las manos con sangre y me pongo el estetos y me los quito, estoy cerca de la cara y me puedo contaminar. Entonces, aunque bueno, la mayoría de la contaminación es por aerosol, pero hay riesgo también. Entonces, lo que hacemos es palpar el cordón umbilical. Lo empezamos a hacer por unos artículos que sacaron, que era, acá los vamos a ver, en el cual estaba el doctor Máximo Bento, que en los lugares de bajos recursos en África, donde no hay estetoscopio, pues con la palpación. Entonces, ya en la 8ª, que fue después de que nosotros lo iniciamos y por suerte ya nos autorizaron, palpo, ausculto, también el oxímetro de pulso o el monitor electrocardiográfico para evaluar la frecuencia cardíaca. Sin embargo, cuando entren a reanimar COVID,
En ese momento hacen la palpación del cordón. Al minuto 5 a veces ya es más difícil. Háganlo siempre muy pegado a la piel porque ahí es donde palpa más fuerte, no tan difícil. Y el medio hacer en el precordio para auscultar a los 5 minutos. Y después de que ya se cambiaron los guantes, ya que ustedes estetoscopio para a la exploración. También cardíaca y pulmonar. Bueno, ya me escuchan, ¿verdad? Ok, perdón, no sé, no me había dado cuenta que estaba en silencio. Bueno, gracias, sí. El cianosis central, empiezo con FIO2 al 30%, ya el niño respiraba bien, tenía cardíaca mayor de 100, empiezo con flujo al 30%, flujo 10 litros por minuto y FIO2 al 30. Y empiezo a poner el oxígeno indirecto y si veo que no mejora, lo voy incrementando. Una recomendación para cuando están en la unidad tocoquirúrgica. A veces no tengo la señal, pero es porque el niño está hipóxico y dejan pasar los minutos y llega casi el minuto 5 y el niño cianótico. Si ustedes por clínica, porque aquí los saturómetros a veces no son los mejores y tardan en censar y a veces, generalmente lo primero que censa es la cardíaca, si ustedes ven que por la mucosa el niño está completamente cianótico, pongan el oxígeno indirecto.
y van a ver que empieza a mejorar. Y pueden ir de 20 en 20 porque si alrededor del minuto 4 ustedes ven que la coloración no llega, la saturación preductal a 75%, aún con FIO2 al 100%, ojo, yo FIO2 cuando llegó al 100% es indicación para dar presión positiva. Porque es raro que un neonato que tenga FIO2 al 100, con buen esfuerzo y buena frecuencia cardíaca, nos sature 75. ¿Y por qué es importante? No lo dice el manual otro, porque acuérdense que esto califica a los obstetras y a los 5 minutos a nosotros, y habla de la respuesta a la reanimación. Tenemos que hacer algo. ¿Y por qué a los 5 es importante? Porque con más de 5 minutos de hipoxia inicia el riesgo de que pueda haber daño neurológico. Entonces, si aún con FIO2 al 100%, que esté bueno el flujo, que lo hayamos aspirado antes, no tenemos esa saturación mínima, damos presión positiva. Y ojo, los niños con esa presión positiva mejoran rápido, terminan con menos posibilidades de ayuno, de CPAP, pero después empiezan a mejorar rápido. Entonces tenemos también que irnos disminuyendo, puede ser de 20 en 20, si satura más de 95%. Pero ojo, a veces se quieren ir muy rápido y en 2 minutos de 100% ya le quitaron el oxígeno y hace, después de una vasodilatación, una vasoconstricción, el flip-flop y terminan con campana o en ayuno. Entonces, se pueden ir de 20 en 20, pero al llegar ya al 60%, váyanse más rápido y no lo retiren tan rápidamente, a no ser que el niño esté saturando de 95 de forma persistente, pero habitualmente no. Ya llega al niño 88 y ya le quieren bajar el oxígeno. Entonces, aguántenlo entre 93 y 93%. Ay, a ver. Ya no me quiere avanzar. A ver. Ahí está. Las bolsas de reanimación, pues en realidad no hay una preferencia, sino la que tengamos. Para el prematuro sabemos que es ideal tener la pieza en T. Tanto la bolsa inflada por flujo, que es la de anestesia, como la autoinflable, podemos dar oxígeno indirecto. En la autoinflable, que es la que más tenemos en la unidad tocoquirúrgica, si yo tengo el reservorio corrugado que tiene el extremo distal abierto, con eso también puedo dar oxígeno indirecto. Y con el reanimador con pieza en T también puedo dar. Importante, para dar presión positiva, yo dejo con el reanimador con pieza en T el flujo en 10 y el PEP en 5 para dar presión positiva. Pero si ya lo voy a iniciar, que es lo que hacemos en la unidad tocoquirúrgica, para CPAP, que no es para ventilar, sino para CPAP, bajo el flujo a 8 porque es un circuito cerrado y acuérdense que aumenta el riesgo 30% de fuga aérea, pero el PEP de 5 lo tengo que aumentar mínimo a 6, porque ¿cuál es el efecto del CPAP? PEP para reclutar alveolos. Entonces, para dar PPI, ¿qué tengo que tener? El flujo en 10 y el PEP en 5. Para ya dar CPAP, bajo el flujo a 8 y aumento el PEP a 6 o lo voy aumentando como lo requiera el neonato. Y algo importante que a lo mejor ustedes que son tan jóvenes no han alcanzado a tener, que cuando antes había meconio en líquido amniótico, inmediatamente nos brincábamos pasos iniciales, nos brincábamos todo y lo sometíamos a una laringoscopía, o sea, maniobra de intubación para aspirar en tráquea. Pero ese era un error porque en general lo que el niño que aspiró meconio lo hizo inútero y con 2 o 3 maniobras no vamos a limpiar el pulmón. Entonces, siempre lo que hacemos es aspirar con perilla o con el circuito cerrado y si no está vigoroso, damos presión positiva, o sea, hacemos pasos iniciales y si aún con eso y el estímulo que ya dimos al inicio, el niño no respira, damos ventilación y solo hacemos esa laringoscopía que es una aspiración cuando aún con la ventilación con bolsa y máscara, el niño no responde y nos vamos a ir a la vía alterna, que es intubación. Entonces ahí si vamos a intubar a un niño que tiene antecedente de meconio sangre, hacemos la laringoscopía y esa ¿para qué es? Para visualizar más rápidamente la glotis y para disminuir la posibilidad que la cánula endotraqueal después se nos obstruya. Y
vean ustedes que no había evidencia para hacer esta laringoscopía de entrada y brincarnos todo de la reanimación, porque había sido hecho en animales y desde el 2012 la OMS recomienda no hacerla. Y entonces, ¿qué pasa? Otras recomendaciones, porque en reanimaciones les puede pasar. ¿Qué pasa si el niño tiene antecedente de meconio sangre, no responde al PP, a la ventilación con bolsa y máscara, y yo sé que lo tengo que intubar? Pero ¿qué pasa si yo reanimador haya tenido o no meconio? Tengo, que les puede pasar ahorita a ustedes, que no logran intubar en el tiempo adecuado, que son 30 segundos, pedir ayuda. Si no pueden a la primera, todos no hemos podido intubar alguna vez, pidan apoyo. Pero ¿qué pasa si tarda en regresar, en llegar ese apoyo? Pueden intentar un segundo, pero si no lo logran, en lo que llega el apoyo, pidan ayuda. No somos dioses. Entonces sigan ventilando, pero utilicen la técnica de tracción mandibular con 2 manos. Y eso se hace entre 2 reanimadores, ahorita la vamos a repasar, porque con eso tal vez es un sellado más hermético y en lo que llega un apoyo para intubarlo, lo puedo ventilar mejor que si lo hago yo solo con una mano nada más hacer el sellado. Y nosotros, para saber, porque siempre se publica en Estados Unidos y nosotros también tenemos que ver nuestra estadística de la tesis del doctor Ignacio Cancino, se tituló ¿con qué teníamos nosotros con la experiencia en el INPER? Y vimos año y medio de recién nacidos con laringoscopía contra año y medio de no laringoscopía. Fue un observacional, casos y controles de pacientes del INPER. Solo incluimos de 37 a 42 semanas, solo con meconio. Se excluyeron los expedientes incompletos y vimos que en estos 3 años, de estos nacimientos, 170 eran con meconio, de los cuales nosotros tuvimos que excluir a 30 porque la información de los expedientes era incompleta. Nos quedamos con 140, de estos 40 eran a los que se les había hecho la laringoscopía inmediata al nacimiento y 100 de los que no. Y en los resultados vean ustedes que casi el doble de los que se les hizo la laringoscopía tenían requerimiento de intubación. El doble de los que se les hacía la laringoscopía ingresaban a UCIN y había diferencia en los días de estancia hospitalaria. Se quedaban 15 días los que les hacíamos la laringoscopía contra 9 de los que no. Entonces, si yo al nacimiento no le dejo al niño que respire y ve realmente clínicamente cómo está y lo someto a una apnea con una laringoscopía, termino intubándolo y mandándolo a la UCIN. Entonces, de nuestra experiencia, concluimos y de las recomendaciones internacionales que la laringoscopía solo debe de hacerse cuando el niño no responde a la ventilación con bolsa y máscara, y eso habla de que hay obstrucción de la vía aérea distal por una aspiración inútero de meconio sangre. No hay diferencia de hacer la laringoscopía de manera inmediata y este procedimiento no se debe de hacer de forma inicial. ¿Qué usamos nosotros para valorar la condición al nacimiento? El Apgar, que antes era, si yo tenía de 0 a 10 minutos a un neonato en asistolia, o sea que con todo lo de la reanimación que incluía la avanzada, yo tenía un neonato sin frecuencia cardíaca, a los 10 minutos paraba. Era niño muerto, si nunca tuvo frecuencia cardíaca era muerte fetal. Ahorita en la 8ª edición se da permiso que se prolongue hasta los 20 minutos. Entonces, es muy importante porque ya se respeta el deseo de los padres y también que otra cosa, que ya tenemos la hipotermia terapéutica, ¿no? Entonces, eso me da la pauta para empezar, para llegar hasta 20 minutos, pero tenemos que ser muy juiciosos. Si es un neonato que ya tiene rigidez cadavérica, que tiene cambios post-mortem, macerado, tal vez no vaya más de los 10 minutos, me da la opción de 10 a 20. Pero si es un neonato que nosotros sabemos que acaba de entrar a la asistolia, tal vez nos podemos prolongar a los 20 minutos. Ojo, esos 10 minutos de asistolia en la 7ª edición, ¿a partir de cuándo creen ustedes que se toman en cuenta? Pues es a partir en la 7ª edición, no de que nacía el neonato, sino de que se iniciaban la reanimación avanzada, o sea, las compresiones. Ya en la 8ª tal vez porque como es más tiempo, casi lo están tomando en cuenta desde el nacimiento. Pero acuérdense que puede variar mucho el tiempo de que yo empiezo
a ventilar al neonato. Entonces hay un artículo del doctor Máximo Bento, que es neonatólogo español de renombre y que sabe mucho de oxígeno. Él recomienda que esos 20 minutos se tomen en cuenta desde que se inician compresiones torácicas, al igual que la séptima edición, con lo cual yo en lo particular estoy de acuerdo. Entonces esos 10 o 20 minutos, que es la última oportunidad que tiene un neonato que nace en asistolia, es a partir de que empezamos con reanimación avanzada. Voy a terminar ahorita con lo del APGAR porque vuelvo a darles la clase en la próxima. Termino lo del APGAR y ya para que se puedan ir. La valoración de APGAR es importante. Fue diseñada por la doctora Virginia APGAR para ver la respuesta de los neonatos cuando las mamás tenían anestesia general. Sin embargo, tiene limitantes en el prematuro porque en el niño prematuro no valora bien la respuesta a los estímulos o el tono, o en el niño que lo estamos ventilando, intubando con presiones. Se usa para predecir mortalidad, la evolución neurológica y hasta los criterios para que un neonato ingrese a hipotermia, pero tiene estas limitantes en relación al neonato prematuro y al niño que está invadido, y además no es reproducible. Se sigue usando, es una herramienta valiosísima. De hecho, todos los que estamos acá vivos, cuando nacimos, pasamos bajo los ojos de la doctora Virginia APGAR. Sin embargo, el Colegio de Ginecobstetras y la Academia Americana de Pediatría dio la recomendación de que debería de haber un APGAR complementario. Entonces surge, ojo, y hay 2 tesis aquí de egresados de neonatología que la hicimos y vemos que sí nos sirve y esperamos poderla usar aquí también para los recién nacidos. El APGAR expandido, que es el APGAR combinado en el cual está el convencional de los 10 puntos de la doctora Virginia, más el expandido, que son 7 puntos para el niño que está recibiendo intervenciones. Entonces, esos 7 puntos, ojo, futuros neonatólogos, porque son importantes. Cuando un neonato está mal, pues no le voy dando puntos, es más bajo. Entonces, si de esas 7 intervenciones el niño va recibiendo una de cada una de esas 7, 0, tache, niño grave, no le doy punto. Por el contrario, si no recibe ninguna de esas 7, palomita, niño sano, le voy dando los 7 puntos. Entonces, el APGAR expandido óptimo es el de 7 puntos de que no recibió ninguna intervención, y el que recibió todas va a tener 0. Entonces, ¿cuál es el APGAR máximo en este combinado que puede tener un neonato? Pues 17. ¿Y quién lo va a tener? Pues los hijos de los neonatólogos, ¿verdad? Bueno, entonces aquí son las recomendaciones que daban la academia y el colegio. Y vean ustedes los 7 puntos. Cualquier niño que está con CPAP, vean cualquier niño que tiene oxígeno indirecto. Vean ustedes lo que les decía desde el principio, que cualquier niño con oxígeno indirecto hay que tomarle la TA. Cualquier niño que se ventila con bolsa y máscara, que está intubado, que está con compresiones, aquí se agrega el que se le puso surfactante de manera inmediata, y al que recibió medicamentos, que es adrenalina y expansores de volumen. Con el doctor Mario Rudiger, que es el doctor neonatólogo alemán, que fue el que con videos y cosas de varios años hizo esto, que tuve el gusto de conocerlo, estamos comentando porque yo le decía que del APGAR expandido, a mí me parecía que con presiones torácicas y medicamentos como que requería como 2 puntos para que llegáramos a 10 y 10. Valeria, ¿puede cerrar su micrófono, por favor? Sí, doctora. Gracias. Que requería esto, entonces tal vez si le dábamos 2, 2, ya llegábamos a los 10 puntos, pero pues estamos viendo con las 2 tesis si se puede hacer. Y este es el APGAR que ya conocemos nosotros de los 10 puntos. Y vean ustedes cómo si yo solo veo el APGAR convencional específico, tengo menos posibilidades de evaluación, 0 a 3 bajo, 4 a 6 moderado, 7 a 10 adecuado. Si pongo solo el expandido, tengo bajo, moderado, alto, sin intervención, tengo menos posibilidades que si tengo el combinado, tengo de 0 a 5 muy bajo, vean, ya un bajo de 6 a 9, moderado de 10 a 3 y ya doy un alto, que ya no es adecuado, es alto de 14 a 17. Entonces es para que ustedes vean que el APGAR no lo tomen aislado como 2 de tono, 2 de cardíaca.
El Apgar es un sistema interdependiente de parámetros en el cual si el niño no respira, va a estar cianótico o pálido. Esta hipoxia lo va a llevar a la bradicardia, a la hipotonía y a la apnea y al paro. Entonces, esto es lo que yo les quería recomendar. No sé cómo anden de tiempo. ¿Quieren que lleguemos a las 3:30 o ya le paramos? Ustedes me dicen. ¿Cómo andan de tiempo? ¿Tienen que ir a comer? Hablen ahora o callen para siempre, chicos. A ver, los de la Toco. ¿Nadie? ¿Nadie se manifiesta? ¿Cuál es la opción, doctora? Que termine hasta las 1:30, que son 10 minutos más, o que le pare aquí. Tengo otra clase con ustedes para terminar esto.